Todos sabemos que la programación en los últimos años cambió muchísimo. Ahora tenemos agentes de inteligencia artificial que programan como unas bestias y a una velocidad que ningún humano puede programar. En este contexto, la forma de aprender programación cambió muchísimo. Poco a poco, cada vez los programadores escribimos menos código a mano, entonces lo que tenemos que saber para convertirnos en desarrolladores de software efectivos cambió muchísimo. Así que hoy en este video les voy a mostrar una ruta de aprendizaje paso a paso para que ustedes no desperdicien tiempo aprendiendo cosas que no necesitan aprender y puedan convertirse en programadores que aprovechan las tecnologías de hoy, que son las inteligencias artificiales y la habilidad que tienen para escribir código. Soy David, ingeniero de software en Mercado Libre y trabajo con inteligencia artificial y cloud code todos los días, así que si te gusta este video y te interesa ver más videos así sobre inteligencia artificial y desarrollo web, déjame un like y suscríbete al canal. Vamos nomás con la ruta de aprendizaje, no les quiero hacer perder más tiempo. Le puse acá cómo aprender programación en la era de la IA y programación AI first, ¿sí? Porque el enfoque es que la inteligencia artificial genere el código y no que nosotros lo estemos haciendo a mano, ¿ok? El primer bloque es súper sencillo, ¿sí? Van a ver que este roadmap tiene muchísimos bloques. Si hacemos un poco de sumado, van a ver que tiene un montonazo. Pero van a ver que muchos son súper sencillos, que son conceptos nada más que ustedes tienen que tener en cuenta y aprender. Lo aprenden rápido en 20 minutos, ¿ok? Y después, bueno, pasan a ponerlo en práctica. Prompting es una habilidad que desde que salió ChatGPT un montón de gente fue mejorando, que es poder darle instrucciones claras y saber qué contexto darle a la inteligencia artificial. Así que no hay mucha ciencia acá, lo practicamos todos los días interactuando con ChatGPT. Así que no hay mucho para ver ahí. Después, ventana de contexto del LLM, ¿no? Estos modelos, una de las limitaciones que tienen es que su ventana de contexto es limitada. ¿Qué significa? Que llega un punto en el que se llenan de tanto contexto, de tantas instrucciones mixtas que empiezan a confundirse los agentes. Entonces es importante entender la ventana de contexto, cómo funciona, cómo administrarla bien, tanto para no gastar tantos tokens de tus agentes como para usarlo correctamente y evitar las alucinaciones, ¿ok? No voy a entrar mucho en detalle en cada bloque, pero más o menos les comento de qué se trata cada uno. Esta es una habilidad blanda, en cierto modo. Es poder vos ver cómo, ¿sí?, hablar con un usuario que tiene un problema y vos poder, en base a esa charla que tuviste con el usuario, poder hacer un listado de funcionalidades que van a ir en tu solución de software, ¿ok? Es una habilidad súper sencilla, ¿no? Un ejemplo es una panadería, ¿no? Voy con el ejemplo de una panadería porque todos lo entienden, ¿no? Si una panadería tiene problemas manejando su flujo de caja, el dinero que le entra y el dinero que le sale, y habla conmigo, el dueño habla conmigo, me dice, che, tengo este problema, yo le diría, yo con esta skill de habilidad de relevamiento, pienso, bueno, le armamos un software donde ellos puedan cargar todos sus ingresos todos los meses y todos sus gastos todos los meses, ¿no? Es un ejemplo súper básico, pero esa es básicamente la habilidad, ¿no? Y todo esto va en orden, ¿ok? Después, acá sí empezamos con lo técnico, sí, con las habilidades duras, que es entender la diferencia entre cliente y servidor. Esto es básicamente un concepto que acá lo vas a aprender a un nivel súper básico y después vas a ir profundizando a medida que te metas en la práctica a desarrollar código, ¿sí? API REST, ¿sí? Pueden empezar acá. Ustedes, el enfoque de este roadmap es que ustedes no tengan que aprender ningún lenguaje de programación y que con entender los conceptos ustedes puedan pedirle a la inteligencia artificial que les genere una API REST, ¿ok? Por ejemplo, ustedes pueden aprender lo que es API REST, que es básicamente un protocolo de comunicación, ¿sí? Que se usa mucho en web y en otras cosas también se usa, tipo mobile, ¿sí? Las aplicaciones a veces también usan esto, servidores entre sí cuando se comunican también usan esto, ¿no? Entonces ustedes pueden aprender los conceptos fundamentales y decirle a la IA, por ejemplo, che, generame una API REST en Java. Y la IA te va a preguntar, che, ¿de qué querés que lo haga? Y así es como lo ponen en práctica, generándolo con inteligencia artificial, ¿sí? Después, bases de datos
relacionales y no relacionales, ¿sí? Acá aprender base de datos es súper importante porque a pesar de que la inteligencia artificial genera el código, la base de datos también la puede generar la inteligencia artificial, ¿sí? Con SQL, pero es importante saber los conceptos y los fundamentos de cómo funciona la base de datos, cómo se relacionan las tablas, en el caso de las no relacionales, cómo funcionan las colecciones, y todo eso es súper importante saberlo si vas a desarrollar software, ¿ok? Después, server-side rendering versus client-side rendering. Esto se relaciona un poco con esto de acá, la diferencia entre cliente y servidor. Solamente que server-side rendering versus client-side rendering es más algo de front-end que de backend. Entonces, si sos backend tal vez no te interesa tanto esto, pero si querés hacer front-end, que bueno, la diferencia entre front-end y backend es que el front-end hace lo que la interfaz de usuario, ¿sí? Con la que el usuario va a interactuar. Y el backend es todo lo que el usuario no llega a ver, ¿ok? Entonces, si sos frontend, esto es importante que lo sepas, ¿sí? Después, SDD, Spec Driven Development, es una técnica bastante moderna que básicamente lo que consiste es en que nosotros ya no escribimos código, sino que lo que hacemos es escribir o generar especificaciones, ¿sí? Documentos para que la inteligencia artificial genere exactamente el software que nosotros queremos. Esto es una técnica súper poderosa, ¿sí? Si conocen el modo plan de Claude, es algo similar, pero súper más poderoso todavía, porque esto puede tener infinitos documentos, mientras que el plan es un solo documento. Y con esto, la inteligencia artificial evita tener que hacer refactors importantes cuando se equivoca o termina asumiendo cosas, ¿ok? Después, variables de entorno, es importante saber, ¿sí? Hay mucha gente que se manda a hacer vibe coding sin saber lo que es una variable de entorno y termina exponiendo secretos, contraseñas o API keys, ¿sí? Cuando ustedes escuchan API key, una API key básicamente es como una contraseña, ¿sí? Pero para una aplicación, ¿no? Pero imagínate que tenés una aplicación con cientos y miles de usuarios. En la base de datos vas a tener información de todos estos usuarios. Y si vos exponés la API key, ¿sí? Porque no entendés lo que son variables de entorno, terminás exponiendo los datos de tus miles de usuarios, ¿no? Entonces esto es súper importante entenderlo, pero como les digo, son conceptos, muchos de estos son conceptos fundamentales que los aprenden súper rápido y después los ponen en práctica. Después, saber usar el inspector del navegador, ¿sí? Cuando ustedes hacen, bueno, acá yo tengo Command Option I, Control Shift I en Windows, les va a aparecer esta ventanita de acá. Tienen acá la pestaña de Network donde ven las diferentes requests, ¿sí? Estas requests de acá son API REST. Puedes ver cómo se carga el documento y esas cosas. Y después, si apretas escape, tenés la consola y hay otras pestañas acá, pero esas son las que más se usan. Bueno, después está la de los elementos HTML, ¿no? Pero todo esto está bueno para poder hacer debugging, ¿no? Para cuando vos encontrás un error en el navegador, vas a tener que saber leer el inspector para poder encontrar el error, porque no siempre la inteligencia artificial te va a salvar las papas. Muchas veces sí, pero hay veces que no. Git y GitHub, súper importante, porque el código lo subimos a la nube usando GitHub, así que esto sigue siendo súper relevante. Después, deployments es básicamente el proceso en el cual vos subís tu aplicación y se puede ver desde internet, ¿ok? También, esto es importante saber. Yo acá, como les dije, en el roadmap tiro conceptos así y ustedes después pueden ir profundizando y aprendiéndolos, ¿no? Pero son conceptos así, sueltos, que son importantes saber en la era de la IA, ¿ok? Recuerden que estos amarillos son conceptos obligatorios de conocer, ¿sí? Fíjense, amarillo obligatorio. Y los que están en violeta son los que están relacionados con la inteligencia artificial. Y los verdes son los opcionales, ¿ok? Entonces, ¿dónde nos quedamos? Vamos... estamos acá. En deployment, ¿sí? Y les prometo que creo que más o menos vamos por la mitad del roadmap. Así que queda la otra mitad. Pero hasta acá, si tienen alguna duda, me la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Después aparece los skills, que son básicamente como recetas, ¿sí? que las inteligencias artificiales usan, los agentes de IA, ¿sí? Por ejemplo Claude, donde la ventaja de los skills es que solamente se carga la descripción, ¿sí? la descripción de la receta, por ejemplo, cómo hacer una torta, usa esta receta cuando querés hacer una torta, ¿no? Y el agente va, ¿sí?
y decide cuándo usar esa skill. ¿Okay? Esto está bueno porque podés cargar a tu agente con muchas habilidades, ¿sí? Skills en español significa habilidades, sin ocupar mucho la ventana de contexto, ¿sí? No quiero entrar mucho en detalle porque les estoy tirando los conceptos así por encima, y yo sé que estas explicaciones, como son conceptos no tan profundos, aún así les agregan mucho valor, pero de todas formas no quiero entrar mucho en detalle. Después tenés las reglas, ¿sí? Que se pueden establecer por archivo o para todo el proyecto. Esto es para que los agentes de IA no hagan cualquier cosa con tu código y la estructura de tu código, sino que respeten las reglas que nosotros los humanos les damos. Después subagentes, ¿sí? Para hacer que las tareas que son repetitivas o necesitan su propio contexto no ocupen la ventana de contexto principal. Fíjense que yo les estoy hablando mucho de ventana de contexto y es por eso que la ventana de contexto estaba súper acá adelante en el roadmap, ¿sí? Es este ítem de acá. ¿Ven lo importante que es? Porque cada ítem violeta está relacionado con la ventana de contexto, ¿sí? Y después sigue Model Context Protocol, que es similar a API REST, pero es más que nada es un protocolo para que los agentes de IA se comuniquen con herramientas externas. Como por ejemplo, vos abrís tu Claude o tu ChatGPT y querés que se conecte con Google Drive, bueno, lo va a hacer mediante este protocolo. No va a usar API REST, que es otro protocolo de comunicación entre entidades. Si esta charla les parece muy técnica, no se preocupen porque pueden seguir el roadmap de a poco, ¿sí? Si quieren pueden ir sacando capturas. Al final, si quieren, les pongo la pantalla así por bloques para que saquen capturas. Y vayan de a poco, miren, llegamos al final. Yo sé que fue un poco rápido, pero no quería que el video dure media hora. Si les resulta valioso, yo puedo hacer otra versión entrando un poquito más en detalle y yendo un poco más lento, ¿sí? Pero no quería extenderme demasiado, pues simplemente un pantallazo de la ruta de aprendizaje para aprender programación en la era de la IA y los conceptos, ¿no? Los conceptos fundamentales que son importantes tener para ser un programador con inteligencia artificial, ¿ok? Que usa inteligencia artificial. Finalmente tenemos testing punta a punta, que es súper importante porque la inteligencia artificial genera muy buen código y también te va a generar los test unitarios, pero el testing punta a punta lo vas a tener que hacer cada vez que la inteligencia artificial te genere una nueva funcionalidad, vas a tener que hacer testing punta a punta, que es básicamente testear los flujos de punta a punta. Por ejemplo, un registro de un usuario es un ejemplo de flujo, ¿no? Y ahí el usuario lo que hace es llenar el mail, llenar la contraseña, llenar sus datos y después le da el botoncito, ¿no? Vos eso lo podés tanto hacer a mano como automatizar, ¿ok? Que una máquina lo haga automático. Y esa parte de automatización es esto, testing end-to-end, ¿ok? Esto es medio obligatorio, medio opcional. Para escalabilidad, cuando tu aplicación crece, es mejor que esto sea automático, así no tenés que probar todos los flujos de tu aplicación a mano, ¿ok? Y finalmente tenemos algunos ítems opcionales, ¿no? Observabilidad, poder observar desde un panel de control los errores que van apareciendo en tu aplicación, pues no siempre vas a tener acceso al entorno que está productivo. CI/CD, ¿sí? Continuous Integration y Continuous Delivery, es poder testear tu aplicación, que tu aplicación se teste sola cada vez que se sube antes de subirse, y Continuous Delivery, que se publique sola cada vez que subís nuevo código a cierta rama, por ejemplo. Yo de esto no sé mucho, así que puede ser que haya dicho algunas cosas que nada que ver. Cualquier cosa me pueden corregir en los comentarios. Y después un poquito de autenticación para estar robustos ahí con la seguridad informática. Así que es básicamente eso, la ruta de aprendizaje. Les voy poniendo así pantallazos para que saquen capturas si quieren. Y si sienten que faltó algún ítem en esta ruta de aprendizaje, me lo pueden dejar en los comentarios. Y nada, vamos 14 minutos de video. Les agradezco mucho por verlo. Y nada, nos vemos la próxima. Voy a seguir scrolleando acá para que ustedes puedan sacar captura. Truqui. No me puedo extender mucho ahí porque le va a hacer mal el video. Chau, nos vemos.